Bienvenidos y bienvenidas a No es Más. Hoy con un autor de mi agrado, como todos, pero fascinante por su juventud, por su fuerza. Y cuando digo su juventud es porque murió a temprana edad. Estamos hablando entonces de Percy Shelley. Percy Shelley, 1792-1822. Una persona que vive en un contexto maravilloso, un contexto de una riqueza donde comienza el romanticismo a imperar, a tomar fuerza. Y lo hace desde muchas manifestaciones, en el arte, en la poesía, en la literatura. Estamos hablando entonces de un contexto, de ese romanticismo que, como dijimos en otra charla hablando de su compañera, de Mary Shelley, Wollstonecraft, prima la intuición, la imaginación, la emoción. Y allí encontramos a autores tan potentes como William Blake, como John Keats, también autores como la misma Mary Shelley, también Etta Holman, Samuel Taylor, Lord Byron, de la parte, digamos, como ingleses, pero también en Alemania, Hölderlin, ahí en una presencia muy poderosa, y Clix, también unos románticos. Y en este contexto nace Percy Shelley. Percy Shelley es un poeta, ensayista, traductor de mucha vitalidad y en sus primeros años muestra una gran capacidad, una gran inteligencia y una gran facilidad para las lenguas. ¿Sí? Traduce obras del italiano, traduce obras del alemán y obras del castellano, traduce a Calderón, aprende también español para hacer, digamos, estos ejercicios. Una persona de una familia, el mayor de 7 hijos, y en este tiempo, venía de una clase media y el hecho de ser primogénito, pues tenía muchos privilegios nobiliarios y obviamente de herencia, pero digamos que sus travesuras, su vitalidad de joven, su poderosa escritura fue contraria a eso. Por eso más adelante explicaré que lo desheredan precisamente por el talante de su escritura y por esa juventud tan poderosa que abre el espíritu a lo romántico. A partir de 1812, a la edad de 14 años, empieza a interesarse por la novela gótica, ¿sí? Por la alquimia. Empieza a tener también una postura con relación a lo religioso, una postura muy fuerte, donde comienza, digamos, sus primeros pasos a admitir públicamente su ateísmo. En 1810, sus dos primeras obras, Sartrosi y Sid Irvan o el Rosacruz, realiza estas dos obras realmente no muy exitosas desde lo literario, y en esta época entra también a la Universidad de Oxford. Allí conoce a Thomas Jefferson Holt, una persona que influiría mucho en su desarrollo también literario y sobre todo en su postura con relación al ateísmo y otros ensayos, es decir, hace escritos conjuntamente con Hawke. Su dinámica era una dinámica, como decía antes, muy traviesa, es
decir, no era una perita en dulce, como dice uno, en su relación con los profesores, en su relación con sus compañeros de clase. Y es así como, por ejemplo, en 1811, con Hogg hace un texto que se denomina La necesidad del ateísmo. La necesidad del ateísmo, y plantea precisamente esa postura con lo religioso. Esto le granjeó muchos problemas, primero con la universidad, donde decía que debía como retractarse de ese ensayo por lo que planteaba allí, pero no solamente con la universidad, también con su padre, porque este ensayo le cuesta incluso a él y a Hogg el puesto en la universidad. Salen de allí y no solamente entonces tiene problema con la universidad, sino también con su familia. El padre le dice que debe retractarse de ese escrito, de esa reflexión, y él dice que él no se va a retractar. Por el contrario, pues hace una impresión de la obra, y evidentemente el padre lo deshereda. Además, el hecho de desheredarlo implica también quitarle el título nobiliario de varón por ser primogénito. Entonces allí empieza, digamos, ese periplo de él, del hecho de que ya no esté en la universidad, periplo de los viajes, de sus locuras, de su conocimiento con otros poetas, con otros escritores, y se lanza, digamos así, al mundo. Esta obra también, La necesidad del ateísmo, cuando el arzobispo Walking se entera de esta obra, pues la obra se manda a recoger y esta obra es quemada el 1 de febrero de 1811. Se recoge en la librería y se lleva a la pira. Se produce esa quema de los ejemplares de la obra. Bueno, su espíritu crítico, muy revolucionario en su postura social, en su relación con el poder. Conoce aquí toda la historia de los irlandeses, viaja allá y hace unos escritos, y además gestiona dinero para los condenados de esa revolución, pues la gente que habían condenado a muerte o al exilio o a cárcel. Entonces no solamente su escritura era muy comprometida, que ahora vamos a conocer algunos fragmentos de primera mano en alguna parte de sus obras, sino que también era muy, muy consecuente en su ejercicio. También desde muy temprana edad o desde su juventud se escribió con Goldman. Goldman era un anarquista, el padre de Mary Shelley o Mary Wollstonecraft, que era su esposa, la autora de Frankenstein. Esa correspondencia también alimentaba mucho sus ideas en torno a la visión del mundo, a la visión con el poder, a la visión de lo social. Entonces hay allí un testimonio muy, muy importante relacionado con ese aspecto. En 1813 se asienta en una zona costera, en la localidad de Tremadoc. Pues su presencia inquieta a los aristócratas, ya conocían un poco la historia de él, y curiosamente una noche alguien entra a su casa y hace unos disparos. No lo hieren, pero ahí hay como una alerta, entonces él huye de ahí porque parece que definitivamente no lo querían. Digamos que fue el único atentado así, digamos, literalmente hablando, a su vida, precisamente por ser este ser tan potente, tan jovial, tan crítico, ¿sí? Y bueno, también esa amistad nada más ni nada menos que con Lord Byron. Esa amistad con Lord Byron, con Polidori, con la misma Mary Shelley, con la cual también después de que la conoce, pues se enamoran, y
y se van de viaje, ¿no? El padre de Mary Scheller pues no estuvo muy de acuerdo porque él era casado, a pesar de su juventud él era casado, tenía un hijo, pero él aún así se va con Mary Scheller. Pues, posteriormente, pues, un hecho desafortunado, su primera esposa la encuentran en el Támesis, pues, ahogada obviamente, y ya él después se casa ya formalmente con Mary Scheller y empiezan pues una vida también de aventuras, una vida también trágica, porque de 4 hijos que tuvieron solamente uno sobrevivió por enfermedad. Las condiciones económicas eran muy precarias. Solo hubo un momento donde el abuelo de él le deja un dinero, logran vivir, digamos, muy cómodamente, vivir y producir literariamente por un tiempo, pero se les acaba el dinero y siguen también pues como la racha, las depresiones, la enfermedad, ¿sí? Entonces no es como fácil allí como entender, digamos, esta dinámica, digamos, de estas relaciones interpersonales. Recordar también que en un encuentro que hizo con Polidori y con Lord Byron y con la hermana de Mary Scheller, allí es donde se produce también una creación muy importante. Hay un reto muy importante allí, es en medio de un retiro que hicieron a una de las propiedades de Lord Byron, pues se retan para escribir cuentos de terror, y dicen, bueno, vamos a hacer una producción, vamos a crear. De allí nace Frankenstein de Mary Scheller, pero también Polidori, que él comienza a escribe El vampiro, y el vampiro es mucho antes, obviamente, de Stoker. A Stoker se le atribuye, digamos, esos inicios de ese mundo del vampirismo, pero realmente es Polidori, y que Lord Byron, hay digamos datos en la literatura donde inicialmente Lord Byron asume esa producción como si fuera de él, pero es Polidori. Percy Scheller no lo hace, Lord Byron tampoco. Pues son estos dos los que logran, a partir de ese maravilloso encuentro, esa producción tan rica, clásica que tenemos ahora, que ha llegado obviamente hasta nuestros días y que permanecerá. Bueno, ¿cómo conocía a Percy Shelley? Pues lo conocí a través de un ensayo, La defensa de la poesía, un magnífico ensayo, alguna vez en una exposición hablando de la historia de la poesía, recogí algunos apartes de Percy Shelley, y bueno, me quedé solo como con ese ensayo, no indagué mucho, tenía una idea de que era uno de los representantes del romanticismo, y en algunas películas que hablaban de esa relación, un poco de ese encuentro de Lord Byron, no recuerdo el nombre de la película, pero ahí tenía una referencia, digamos, difusa, no había penetrado realmente mucho en la obra y en la vida de él. Y posteriormente me encuentro un libro muy reciente, que se llama La necesidad del ateísmo. En La necesidad del ateísmo está gran parte de su obra, se llama La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate, de Shelley, en la edición de Pepitas de Calabaza, una excelente edición. Entonces juiciosamente ya me adentré mucho más a su obra. Algunas de sus obras entonces son La necesidad del ateísmo, fragmentos póstumos de Margaret Nicholson, El paseo del diablo, una declaración de derechos, incluso El amor se vende, una defensa de la dieta natural. Pues, una defensa de la dieta natural, la verdad que es una obra que hay que leerla, un ensayo que hay que leerlo, porque es realmente una defensa de los animales, diría que muy especial, pero más no tanto del animal en sí mismo, sino de lo que representa para la economía
la producción de carne en todas sus manifestaciones. Entonces hay una exposición y una argumentación muy potente allí. Él decide ser entonces vegetariano, también no seguir bebiendo licor, ¿sí? Pero profundamente ateo, como él lo nombra en La necesidad del ateísmo. Los asesinos, no logra terminar esta novela. Tuve la oportunidad de leer la novela y queda uno impactado en esa fuerza, en ese trabajo argumentativo, en esas escenas, y uno dice, bueno, ¿qué pudo haber pasado después? Y se encuentra uno con que no alcanzó a terminarla. Ensayo sobre la pena de muerte, una postura muy clara, una defensa de la vida, ¿sí? Un llamado a los estados, a el horror que es la pena de muerte. Escribe uno de los poemas que se han considerado de los más bellos, ¿sí? de la más grande representación de la poesía, del romanticismo en ese poema. Vamos a tener la oportunidad de leer ese poema. Ese poema se llama Ozymandias, es un soneto. Además es muy curioso porque este soneto lo produce él, lo construye él en una competición, digamos así, una competición con Yeats y otro poeta, que dijeron, bueno, vamos a hacer un soneto con temas egipcios. Entonces una especie de competencia entre ellos tres, y de ahí sale este poema, Ozymandias, y se considera uno de los poemas más bellos, con una gran lírica del romanticismo y sobre todo el contenido. Lo vamos a leer ahora. Ensayo sobre el matrimonio, una reflexión poderosa sobre la relación de pareja, luminosa, se lo recomiendo también. Defensa de la poesía, yo les había hablado un poco de defensa de la poesía, un ensayo de un alta, es inspirador y de una gran respiración, digo yo, cuando los textos son muy potentes. Entonces también están invitados pues como a conocer parte de esa obra. Voy a leer algunos fragmenticos de algunas de las obras y ahora leo, digamos, algunos textos, digamos, completos. En una declaración de derechos, en el ensayo de una declaración de derechos, todo hombre, sea cual sea su país, tiene los mismos derechos en todo lugar, los derechos de la ciudadanía universal. De la defensa de la poesía. La poesía lo transforma todo en belleza. Exalta la belleza de aquello que es más bello y añade belleza a lo que es deforme. Combina el entusiasmo con el horror, el dolor y el placer, la eternidad y el cambio. Fuerza la unión de lo irreconciliable bajo su liviano yugo. El poema El paseo del diablo. Mire esta maravilla. Los obispos engordan, aunque ya son bastante gordos, y los abogados engordan, aunque sean flacos, porque bajo cada mitra y cada peluca se esconden los bienes que prodiga el infierno. En una conversación, en un escrito que se llama Conversaciones con Edward Trelawney, la religión significa intolerancia en sí misma. Las diferentes sectas solo toleran sus propios dogmas. Los sacerdotes se llaman a sí mismos pastores, conducen a los incautos hasta su redil. Una vez te tienen atrapado, están satisfechos, saben que les temes, pero si te mantienes de pie, al margen, entonces ellos te temen a ti. A los que se resisten los tratan como lobos y cuando tienen el poder, los lapidan hasta la muerte. Incluso el amor vende. Un marido y una esposa deben mantenerse unidos mientras se aman el uno al otro. Cualquier ley que les obligue a cohabitar por un solo momento después del fin de su afecto debe ser juzgada como la más grande tiranía y la menos digna de ser tolerada. Un fragmento de La necesidad del ateísmo. La mayoría del género humano, cuya característica principal es la ignorancia, atribuye a la divinidad no solo los efectos inusuales que le sorprenden,
sino también los más simples acontecimientos, cuyas causas son las más fáciles de discernir para aquel que se tome la molestia de estudiarlas. Sus postulados, entonces, para ir resumiendo, está el ateísmo, la organización de la lucha política, el vegetarianismo, la no violencia. Hay una postura muy clara, muy bella además, con relación a la no violencia. Pues a veces ahí les atribuimos ese espíritu pues a otros líderes, ¿sí? Como a Gandhi y a otros personajes, pero cuando uno se acerca a estos personajes, qué grandioso esa postura frente a nuestros postulados, en este caso de la no violencia. El amor libre, otro de sus postulados, la condena de la pena de muerte. Todo esto más allá de las coordenadas mismas del capitalismo. No olvidemos que lo que hace el romanticismo es un poco develar, señalar todo ese trasunto del Renacimiento que inspiraba todo el tema del humanismo, pero también de la Ilustración, donde el rey era la razón. Y aquí, desde lo romántico, también empieza a criticarse toda la industrialización, todo el desarrollo urbanístico que viene generando el capitalismo mismo en su seno. Entonces esta postura es limpia, no solamente señala, sino que va más allá para la construcción de un hombre, de una mujer socialmente crítica frente a lo social, frente al Estado, frente al poder. Vamos a disfrutar entonces del soneto Ozymandias. Este soneto es el resultado de esa competencia, digamos en el buen sentido, con Yeats y con el poeta Hun. Pues obviamente en su traducción el soneto es complejo, pues no tiene, digamos, la estructura, pero miremos el contenido y la fuerza. Conocí a un viajero de la antigua tierra que me dijo: dos grandes piernas de piedra se yerguen sin su tronco en el desierto. Junto a ellas, en la arena, yace una cabeza medio hundida y hecha pedazos, cuyo ceño fruncido y altanera sonrisa de burla muestran que el escultor leyó bien en las pasiones, pues grabadas en la materia inerte, éstas sobreviven aún a la mano que las copió y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal solo se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mirad mi obra, oh poderosos, y desesperad. Mas nada permanece. Alrededor de las ruinas del colosal naufragio, desnudas e infinitas, llanas y solitarias, se extienden las arenas. Hay un poema que se llama Canto a los hombres de Inglaterra. Él lo produce, lo escribe en 1819, unos 3 años antes de su muerte. Posteriormente se descubre pues este poema en sus manuscritos, y es un canto, digamos, de combate, por así decirlo, porque fue recuperado por el movimiento obrero inglés y cantado en las demostraciones públicas. Canto a los hombres de Inglaterra. Hombres de Inglaterra, ¿por qué arar la tierra de los señores que os someten? ¿Por qué tejer con trabajo y esmero las ricas ropas que visten los tiranos? ¿Para qué alimentar, vestir y cuidar desde la cuna a la tumba a esos parásitos desagradecidos que drenan vuestro sudor y beben vuestra sangre? ¿Para qué, abejas de Inglaterra, forjáis las armas, fustas y cadenas con los que esos inútiles zánganos roban el fruto de vuestro trabajo? ¿Acaso tenéis descanso, calma y bienestar, abrigo, comida o el suave bálsamo del amor? ¿Qué es lo que compráis tan caro con vuestro dolor y vuestro miedo? Otros recogen vuestra cosecha, otros se apoderan de vuestra riqueza, otros visten las ropas que tejéis, otros empuñan las armas que forjáis.
sembrad, pero que el tirano no os lo robe. Cread riqueza, que el impostor no se la apropie. Tejed telas, pero que el ocioso no las vista. Forjad armas, pero para defenderos. Permaneced en vuestras bodegas, agujeros y celdas. Otros habitan los palacios que vosotros construisteis. ¿Para qué sacudir las cadenas que portáis? Ved cómo el acero que forjasteis ahora os señala. Con el arado y la espada, la azada y el telar, cavad vuestra fosa y disponed vuestra tumba. Tejed vuestra propia mortaja hasta que la bella Inglaterra sea vuestro sepulcro. De nuevo quiero comentar sobre este libro, La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate, de la editorial Pepitas de Calabaza. Hay aquí un ensayo en la introducción de prólogo y notas. Tanto la traducción del prólogo y las notas las hace Julio Monteverde. La verdad, a veces no damos como mérito a ese trabajo de algunos intelectuales o algunos apasionados con la lectura de las obras, y la verdad es una lectura maravillosa desde lo filosófico, lo antropológico, lo histórico, lo literario. Y el nombre del ensayo se llama El corazón que arde y no se consume. Percy Shelley, o la posición política del movimiento romántico. ¿Y por qué ese nombre? El corazón que arde y no se consume. Porque después de su trágico accidente, una vez comenté su trágico accidente, se fue con su amigo William a navegar y hubo una gran tormenta. Eso fue el 8 de julio de 1822. Incluso un barco los encontró y quiso como ayudarlos porque el clima era muy adverso. Su amigo William pues quería obviamente subir al barco, pero Charlie le dice: no, quedémonos que no pasa nada. Y en ese no pasa nada es que nos encontraron después ahogados. Es muy especial porque después de que los encuentran, bueno, hay un funeral. En ese funeral lo queman a él, lo incendian o lo incineran allí, pues hacen como una pira con su cuerpo y el corazón de él queda intacto, ¿sí? Es más, le entregan el corazón después de haber sido quemado el cuerpo, se lo entregan a Marichel, lo tuvo mucho tiempo guardado. Entonces, por eso esa belleza del corazón que arde y no se consume, una cosa absolutamente sorprendente y maravillosa. Entonces, por eso el nombre pues, del artículo. Voy a leer una parte de la necesidad del ateísmo. En efecto, incluso mientras se admita la existencia del Dios de la teología y la realidad de los discordantes atributos que se le otorgan, nadie puede concluir nada que autorice la conducta o el culto que se han prescrito para él. La teología es sin duda el tonel de las Danaides. El tonel de las Danaides, según la mitología griega, las Danaides fueron obligadas a verter agua eternamente en un tonel que nunca se llenaba, como castigo por haber matado a sus esposos en la noche de bodas. Es muy similar al mito de Sísifo, que es condenado a subir una gran roca a una montaña, dejarla rodar y volver eternamente por ella. Pues se asemeja mucho este mito. A fuerza de cualidades contradictorias y afirmaciones aventuradas, ha encadenado a su Dios, por así decir, incapacitándolo para actuar. Si es cierto que es infinitamente bueno, ¿qué motivos tendríamos para temerlo? Si es infinitamente sabio, ¿por qué deberíamos tener miedo acerca de nuestro futuro? Si lo sabe todo, ¿por qué informarle de nuestras necesidades y cansarlo con nuestras plegarias? Si está en todas partes, ¿para qué erigirle templos? Si es justo, ¿por qué temer que castigue a criaturas que él mismo hizo débiles? Si la gracia está en todas ellas,
¿qué motivos puede tener para recompensarlas? Si Él es el Todopoderoso, ¿cómo ofenderlo? ¿Cómo rechazarlo? Si es razonable, ¿cómo puede montar en cólera contra los ciegos, a los que ha dado la facultad de ser irracionales? Si es inamovible, ¿sobre qué derechos pretendemos cambiar su voluntad? Si es inconcebible, ¿por qué ocuparnos de Él? Si ha hablado, ¿por qué no ha convencido? Si el conocimiento de un Dios es lo más necesario, ¿por qué no es lo más evidente y lo más claro? Quiero, por último, hacer esa alusión a ese corazón que arde y no se consume. Además, el libro que les acabo de hablar, el cual tengo aquí en mis manos, su portada es una pintura que se denomina El funeral de Schiller, por Louis Edouard Fournier, 1889. Es una pintura, la verdad, pues maravillosa. Y obviamente la obra de Louis Edouard Fournier es sorprendente. Y quiero leer un fragmento, y así termina el libro. Una carta que escribe Lord Byron a propósito de este acontecimiento. Hemos estado incinerando los cuerpos de Percy Shelley y de Williams en la playa para dejarlos en condiciones de poder trasladarlos y darles luego una sepultura adecuada. No puedes hacerte idea de qué extraordinario efecto producen tales piras funerarias en una playa desolada, con un fondo de montañas y el mar delante, y de la singular apariencia que la sal y el incienso le prestaban a las llamas. Todo el cuerpo de Shelley se consumió, excepto su corazón, que no quería prender y que se conserva en alcohol. Es una carta que él envía a Thomas Moore en 1822. Esa carta está en Lord Byron, Morir de pie, la obra Morir de pie. ¿Qué son los reyes? Veo a la temblorosa multitud, escucho el eco de sus serviles clamores extendiéndose mientras el despiadado opresor se muestra complacido. Pero la sonrisa de un monarca es como el sol de abril. Los reyes no son más que polvo. Un solo día bastará para destronarlos y arrebatarles su poder, para arrancar el cetro de su mano y el acero ensangrentado del puño del guerrero. Bueno, gracias por escucharnos. No es más, los invito a conocer la obra de Percy Shelley, una obra corta pero poderosa, y una juventud que se quedó en el camino. 30 años le bastaron para hacer esta apuesta tan potente, romántica, vívida, inspiradora. Bueno, los invitamos a los que no se han inscrito, que se inscriban, le den clic a la campanita para que les siga llegando notificaciones de No es más. Gracias por estar.